Bueno, vamos a tocar el tema de la esperanza ya de una manera frontal. Al principio logramos enlazar la esperanza con la Cuaresma. Luego hicimos nuestra oración desde lo que significa nuestro año jubilar. Y ahora, pues le damos paso al tema de la esperanza porque es el tema fundante de este año de jubileo. Peregrinos de esperanza. ¿Qué entendemos por esperanza? En primer lugar, el Espíritu Santo es el que hace el camino de la esperanza. Y tan importante que nosotros apelemos permanentemente al Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que nos regala la esperanza. Una persona puede tener los mejores médicos y los mejores tratamientos, pero si le falta esperanza, es muy difícil que se alivie. Es muy difícil que recupere la salud. Por eso no basta tener buenos médicos, ni tener buenos tratamientos. Porque si el espíritu no se abre a la esperanza, y recordemos que la esperanza solo espera cosas buenas, que es distinto al deseo. Usted puede desear cosas buenas, regulares o malas, pero la esperanza solo se abre a cosas buenas. Y de tal manera que le decimos al Espíritu Santo permanentemente que nos ponga en el camino de la esperanza. Dice María Zambrana, lo que da unidad a una cultura es el sistema de esperanzas en que ella es delineada. El problema de un pueblo, el problema de una nación, el problema de una región está precisamente ahí. El problema de un mal gobierno no es que nos arruine económicamente. El problema de un mal gobierno es que es capaz de hacer entrar una nación entera en desesperanza. Ese es el problema. Y dice María Zambrana que lo que da unidad a una cultura es el sistema de esperanzas en que ella se delinea. Por eso aprovecho esta oportunidad para decirles, más allá de la situación social, de seguridad, de salud, laboral, económica, hay algo que no nos podemos dejar tocar. Y eso que no nos podemos dejar tocar es el sistema esperanza. Porque si nos tocan el sistema esperanza, estamos perdidos. Y si debemos trabajar 3 veces más, vamos a trabajar 3 veces más. Y si debemos estar atentos 3 veces más, vamos a estar atentos 3 veces más. Y si tenemos que soñar 3 veces más, 3 veces más soñamos. Y si tenemos que luchar 3 veces más, 3 veces más luchamos. El que espera, muchachos, adquiere unos ojos atentos y vigilantes. Es decir, el hombre de esperanza no se duerme. Hay que tener excesivo cuidado con aquello que nos da somnolencia.
Es decir, con aquello que adormece la conciencia. En los momentos críticos y en los días difíciles, no nos podemos dar el lujo de dormirnos. Todo lo contrario, de tener los ojos atentos y vigilantes, porque solamente con los ojos atentos y vigilantes somos capaces de esperar. Hubo un episodio muy doloroso en la vida de Jesús. La primera vez que Jesús le pidió un favor a sus discípulos y no se lo hicieron. No se lo concedieron. Él les dijo, quédense aquí, oren y vigilen. Y Jesús se fue a orar, estaba entristecido a extremo porque sabía lo que se le venía encima. Cuando regresó donde los discípulos, oh sorpresa, estaban dormidos. Y que uno diga, primera vez que me pide un favor Jesús y no se lo hice. Y el Señor te pide ese favor, que ores y que vigiles, para que no se agote en ti la esperanza. Que ores y vigiles, es un favor que te pide el Señor. Yo no sé cuántos favores te ha pedido, tampoco sé cuántos favores le has pedido tú al Señor, pero te pide el favor que ores y vigiles para que no se agote en ti la esperanza. La esperanza viene a nosotros vestida de harapos para que le confeccionemos un vestido esponsal. Paul. La esperanza viene a nosotros vestida de harapos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando una niña está vestida de harapos, hay todo. ¿Para qué? Para hacer. Pues si llega una niña vestida de doncella, no hay nada para hacer. Diga después de mí, la esperanza viene vestida de harapos para que le confeccionemos un vestido esponsal. Eso significa que es un comienzo pequeño y pobre que se pone en nuestras manos y que pide nuestro esfuerzo. Esa es la esperanza. Es un comienzo pequeño y pobre que se pone en nuestras manos y pide un esfuerzo. Y ahí es donde nos damos cuenta, cuando yo les digo a ustedes con Paul Rique que la esperanza viene vestida de harapos, ¿por qué las nuevas generaciones les cuesta tanto la esperanza? Porque ya se encuentran con la doncella vestida de novia. Los que somos mayores gozamos de la fortuna de haber conocido nuestra casa sin revocar. Es decir, ¿vestida de qué? Y eso es lo que le da como el gusto a la vida. Acompañé a unos novios en su ceremonia nupcial y al año me invitaron a Las Palmas a que les bendijera su casa en el Alto de Las Palmas. ¿Y ustedes cuándo consiguieron todo esto? Ustedes tan chiquitos y con todo esto. ¿Qué problema? Con seguridad que no es resentimiento, con seguridad, porque me gusta muchísimo que las personas progresen. Y por eso las nuevas generaciones quieren ser billonarias antes de los 25 años. Y por eso no están dispuestas a soportar ninguna frustración.
Qué tan rico que yo les pueda decir en esta tarde que la esperanza es una niña vestida de harapos y que espera que nosotros le confeccionemos un vestido de novia. Elías, conocemos la historia de Elías, claro. Desmanteló ese cuartel de profetas falsos y la esposa del rey, que era la que patrocinaba a todos esos profetas falsos, enfureció y persiguió a Elías a muerte. Y Elías tuvo que huir ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto, muy desencajado física y emocionalmente, en el desierto, muy desencajado física y emocionalmente, recibe un poco de pan y agua. Dios no le ofrece en el desierto un caballo veloz, ni un banquete exuberante. Lo que le da es un casi nada. Diga, un casi nada. ¿Y nosotros qué queremos? Que nos lo den. Y si nos lo dan todo, nos lastiman la esperanza. ¿Ya entiendes por qué el Señor no está muy comprometido con dártelo todo? Porque te lo da todo y te quedas sin nada que esperar. Y si te quedas sin nada que esperar, estás en serios problemas. Le di un poco de agua y un poco de pan. No le di un caballo veloz, ni le di un banquete exuberante. A mí me gusta mucho esa expresión, le di un casi nada. ¿Cuántos de nosotros no estamos a gusto porque nos dan un casi nada? Pero no nos hemos dado cuenta de la grandeza del casi nada. No nos hemos dado cuenta de la grandeza del casi nada. Hasta que usted dice, yo, como decía mi madre, hay personas que viven al chupe y déjeme el cabo. Es decir, a rayita, al límite, dejando siempre pelos ¿dónde? Alabado sea Dios por eso. Porque gato lleno no caza, porque el gordo empalaga. Porque si nos lo dan todo, nos quedamos sin esperar. Ahora vas entendiendo. Y con ese casi nada, esos son los harapos del vestido de la esperanza, el casi nada. Pero eso es finalmente lo que lo hace caminar hasta el monte Oreb. La esperanza nos hace caminar sin milagros. ¡Qué dicha! La esperanza te hace caminar sin milagros porque ella misma es el milagro. Y solo a partir de las pequeñas cosas y sencillas, solo a partir de ahí es que se va fraguando la esperanza. A nosotros se nos antojan muchos milagros. Se nos antojan. ¿Cuántos milagros se te antojan? Pero ¿sabes? La esperanza nos hace caminar sin milagros. Y solo a través de las pequeñas y sencillas cosas se va fraguando. No se aloja en los palacios de los poderosos, no se exhibe en las tarimas de los filósofos. Ella se reviste de delantal, el delantal de una niña, y nos da los buenos días cada mañana. La pequeña esperanza, la niña esperanza. Ella nos despierta y nosotros la despertamos. Ella es un retoño, es como 5 panes y 2 peces.
Es como una semilla de mostaza, es como la primera luz de la aurora. Jesús habla muchísimo de esa manera. Las 3 medidas de harina y el poco de levadura, la semilla de mostaza, los 5 panes y los 2 peces. Es ahí donde se construye un ser humano alentado por la esperanza. La esperanza no sucede en la abundancia, la esperanza sucede en la escasez. Por eso, ¿saben una cosa? Hay que aprender a agradecerle al Señor por lo que nos da y por lo que no nos da. Señor, te doy gracias por todo lo que me das, pero también te doy gracias por lo que no me das. Porque cuando no me das ciertas cosas, lo único que estás es cuidando lo que no me puede faltar. Amén. Dale la gloria. Lucas 13. La gallina que cobija sus polluelos. El crecimiento de lo minúsculo a lo grande traza el camino de la esperanza, la semilla y el reino. La esperanza busca los reyes del mañana en los descartados de hoy. ¿Saben una cosa? Heredar el reino. Para heredar el reino no se necesita esperanza. Pero para conquistar el reino sí se necesita esperanza. El hijo del rey no necesita esperanza para ser rey. Ya tiene el reinado asegurado. Lo interesante de la esperanza es que busca sus reyes del mañana en los descartados de hoy. Eso le pasó a David, un rey como ninguno. ¿Saben una cosa? En la Biblia el personaje más mencionado no es Jesús, es David. Y David era el de descarte. ¿Por qué? Porque la pedagogía de Dios es desde ahí, desde la esperanza. La pedagogía de Dios no es desde el resultado. La pedagogía de Dios es desde la esperanza. Cuando tienes los resultados frente a tus ojos, no tienes más nada que esperar. ¿Y por qué David el descartado? Porque cuando Saúl fue a la casa de Isaí, de Jesé, decir Jesé o Isaí es exactamente lo mismo, se sentó con Jesé a la mesa y con todos sus hijos, porque ese día era el día de la elección del rey nuevo o del próximo rey de Israel. Y Samuel miraba a cada muchacho, sentía que ninguno le parecía. Dice, pero ¿cómo así? Dios me envía a la casa de Isaí, me envía a la casa de Jesé, a que busque el próximo rey de Israel. Yo me siento con Jesé a la mesa y todos sus hijos, y a mí ninguno me parece que pueda ser el rey. Es cuando Samuel le dice a Jesé, ¿estos son todos tus hijos? Ah, bueno, sí, me falta el niño. Pero bueno, lo tengo por allá pastoreándome unas ovejas. Ah, bueno, no pasa nada, pues podemos comer. No comenzaremos a cenar hasta cuando no llegue ese niño. Esa es la esperanza. Dios buscando un rey para el mañana y lo elige con los descartados de hoy. Téngase fino. Téngase fino si usted no cuenta para nadie, porque Dios se trae algo interesante con usted. Amén. A Dios le gusta poner lo grande en lo pequeño. Diga después de mí, a Dios le gusta poner lo grande en lo pequeño.
El universo en un átomo, el árbol en la semilla, al hombre en el embrión, la mariposa en la oruga, la eternidad en un instante, el amor en un corazón, el mismo en nosotros. Es genial. Se llama la pedagogía de lo pequeño, que atraviesa toda la historia de la salvación. A nosotros como nos gusta ser grandes, y a Dios como le gusta lo pequeño para engrandecerlo. ¿Y saben por qué le gusta lo pequeño para engrandecerlo? Porque mientras lo engrandece, sucede ¿la qué? ¿La qué? La esperanza. Y lo dirá Romanos 5:5, la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que hemos recibido. ¿Quién de ustedes ha tenido una enfermedad importante? Levante la mano. ¿Tan poquitos? Bueno. ¿Quién después de tener una enfermedad importante ha anhelado fervorosamente y se lo ha pedido a Dios una cura rápida? Levante la mano. Es que si lo cura rápido, lo deja sin nada que esperar. ¿Vamos entendiendo? Y como no te cura rápido, comienzas a hablar mal de Él. Y comienzas a renegar de Él. Y comienzas a decir que no te quiere. Pero es que Él tiene un plan mayor. ¿Y cuál es su plan mayor? Él prefiere que permanezcas caminando mientras te mejoras, que no que te enfermes de desesperanza. Que te enfermes de desesperanza. El universo en el átomo, el árbol en la semilla, al hombre en el embrión, la mariposa en la oruga, la eternidad en el instante, el amor en un corazón, el mismo en nosotros. A Dios le gusta poner lo grande en lo pequeño. ¿Para qué? Para que ocurra el camino, para que ocurra el proceso, para que ocurra el desarrollo. Porque la idea no es simplemente caminar para alcanzar la meta, la idea es caminar para hacer camino. Hay dos maneras de caminar. Usted camina para alcanzar la meta o camina para hacer camino. Es más interesante caminar para hacer camino, porque de todas maneras llegaremos a la meta. Pero no desprecies hacer camino. No desprecies hacer camino. Despreciar hacer camino es despreciar la esperanza. Dice William Shakespeare, la materia de la que está hecha la esperanza se llama sueños. Por eso no abandonen los sueños, se los decía ahorita al comienzo, no abandonen los sueños, pero tampoco abandonen las luchas. No abandonen los sueños. Qué interesante, muchachos, que tengamos esa claridad. No voy a abandonar los sueños y tampoco voy a abandonar la lucha. ¿Qué importan los años que tengamos? Al fin y al cabo los años son un número. Son un número. ¿Qué importa? Pero no abandonemos los sueños. Estuve en la casa de una señora de 94 años, estaba aplicando los santos óleos. Terminé de aplicarle los santos óleos, salí y el esposo me abordó, un señor de 98, y me dijo, ¿cómo la vio? Y le dije, está de pelos, está regia. Está regia. Y me responde, ¿cómo iré a ser yo cuando esté viejo, padre? Alabado sea. La esperanza va más allá de la espera. No es lo mismo esperanza que espera o expectativa. La esperanza te hace dar un paso más allá. Nos incuba en un sí creativo. Fíjense,
Nosotros tenemos una gran esperanza, digamos la verdad, y es volver a casa. Esa es nuestra gran esperanza. No se las puedo diluir. A veces uno debe poner ahí un contenido espiritual muy fuerte y mezclarlo con un jugo, con bastante jugo, a ver si ustedes se lo toman. Pero no voy a hacer eso. Este trago se lo deben digerir así como es. Nosotros no tenemos sino una esperanza. Nuestra esperanza es volver a casa. Nuestra esperanza es volver a Dios. No vayan a renunciar a eso. Y cuando yo les digo que no tenemos sino una esperanza y nuestra esperanza es volver a casa, ¿sabe qué les estoy diciendo? Los estoy alentando en su ser trascendental. Y quiero alentarlos en su ser trascendental. Que no todo se verifica, no todo se mide, no todo se pesa. Hay cosas que no son verificables y que hacen parte de lo espiritual y de lo esencial. La esperanza, por ejemplo. Tenemos una esperanza no más, volver a casa. Verlo a Él cara a cara. Encontrarnos corazón a corazón con Él. Para que podamos ver como Él ve, para que podamos estar donde Él está, para que podamos conocer como Él conoce, para convertirnos en uno con Él. Esa es nuestra esperanza. Porque las fatigas de este mundo en nada se comparan con la gloria que está por venir. Amén. Por eso el optimismo no es esperanza. La esperanza es sacar de un poquito de barro un hombre. Eso es esperanza. Sacar de un poquito de barro un hombre, un ser humano, una persona. El optimismo o el optimista es el que dice que todo va bien, así no sea. Por eso, esperanza y optimismo son dos cosas completamente distintas. El optimista tiene que armarse mentalmente sus cuentos. Le echa sus cuentos a la mente. Eso hace el optimista. El hombre de esperanza no. El hombre de esperanza sabe que Dios sacó de un poquito de barro, luego sopló un ser humano grandioso, hecho a su imagen y semejanza. La esperanza es algo vital. Es más vital de lo que imaginamos. Dios se constituye en mi punto de fuerza. Es mi ancla. Solemos decir a través de la palabra que la esperanza es el ancla del alma. Diga después de mí, la esperanza es el ancla del alma. Y lo es. Cuando un barco está sin ancla, pues se mece. ¿Al vaivén de qué? De las olas. No tiene qué, firmeza. ¿Saben qué nos da firmeza a nosotros? La esperanza. La esperanza nos da firmeza. De lo contrario, terminamos al vaivén de las olas de la vida. Y entonces nos van meciendo de un lado para otro. Y nosotros necesitamos firmeza. Y hoy más que nunca, en una sociedad mundial tan desbaratada, con unos líderes tan locos. Esperanza. ¿Qué líderes tan locos? Desde los más grandes hasta los más chicos. Y ahí es donde anclamos en la esperanza nuestra vida. Y no esperamos en ellos, esperamos en Dios. Tu esperanza es en Dios. Diga, mi esperanza es en Dios. Y lo dice el profeta Jeremías: bendito el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, maldito el hombre que ha puesto su confianza en los hombres. La parábola del sembrador. El sembrador está sembrando y ya se imagina la cosecha abundante. ¿Qué lo impulsa a sembrar? La esperanza de la ¿qué? De la cosecha. Eso es lo que lo empuja a sembrar. Un sembrador no siembra pensando que no va a salir con nada. Un sembrador siempre está sembrando y está empujado por la esperanza de ver su cosecha. Y la siembra
Pues los que saben de agricultura y los que se mueven en ese ambiente saben que siembra y no se ve ¿qué? Nada. Ya sembró, sí, ¿y qué? No se ve nada. Pero existe una esperanza muy grande en el sembrador. Y esa esperanza es que será testigo de la recolección, será testigo de la cosecha. Esperanza. Esperanza que nos permite considerar que Dios no bota el barro, que lo reelabora. ¿Tienes ahí el alfarero? Yo tengo, no es la esperanza, pero la espera de que usted no se me mueva de ahí. Gracias, Norberto, por estar aquí. Alabado sea Dios. Diga después de mí: Dios no bota el barro. Es nuestra esperanza. Él reelabora con lo que hay. Y de un puñado de barro ha hecho este ser humano. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser Un vaso nuevo. un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Somos cántaros rehechos en manos del Señor. Fíjense, usted lo logra y el logro no necesita esperanza. Usted se equivoca y su error viene con esperanza. El logro no viene con esperanza. ¿Cómo les parece? Y por eso enseña más el error que el acierto. Y no es que nos vamos a dedicar a errar, no. Pero está claro, el acierto no necesita esperanza, pero el error sí. Porque cuando uno se equivoca, la esperanza es no volverla a embarrar. Y por eso Dios trabaja con lo frágil, con lo débil, con lo pequeño, para nutrirlo de esperanza. La esperanza depende de una sílaba de 2 letras. Re que indica algo nuevo, reparar, resucitar, reconciliar, redimir, regenerar, renovar, reinventar. Cuando vino la pandemia, ¿cuál era nuestra esperanza? Reinventarnos. Esa era nuestra esperanza. Téngale mucho cuidado a esa sílaba re, que es sensacional. Es sensacional. Reparar, resurrección, reconciliación, redención, regeneración, renovación. Donde hay lucha, hay motivo de esperanza. Eso lo dice San Ambrosio. Caminamos no solo para llegar, sino para hacer camino.
que nos podamos gozar el camino. Llegaremos. En estos días, hablando con una persona muy especial que estaba un poco preocupada por sus finanzas, le dije, ¿cómo son sus finanzas? Me dijo, ¿cómo así, padre? Yo le quiero preguntar si sus finanzas son las finanzas del mundo o las finanzas de Dios. Y me dijo, no sé, es que explíqueme un poco más. Y le explico un poco más. Mire, para los que tienen su vida puesta en las finanzas del mundo, lo más importante es el dinero. Que le caiga el guante. Y eso le genera un estrés y un sufrimiento. Las finanzas de Dios son distintas. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará. La añadidura es el dinero. Y le decía, mira, usted lo que le debe preocupar es su empleado. Y después del empleado, la operación del empleado. Y después de la operación del empleado, la obra del empleado. Y después de la obra del empleado, el cliente del empleado. Y después del cliente del empleado, la plata. Escuchen. El empleado cuida su operación. La operación cuida la obra. La obra cuida el cliente. Porque un cliente satisfecho es porque recibió una obra buena. Y el cliente cuida la plata. Pero usted se está brincando todo el proceso. Y por eso vive tan afligido, tan angustiado, tan estresado y tan preocupado. Usted dedíquese a amar a sus empleados. Si sus empleados están a gusto, operan a gusto. Si la operación es a gusto, lo que hacen lo hacen muy bien. Si lo que hacen lo hacen muy bien, facilito el cliente lo adquiere. Y si el cliente lo adquiere, paga por el producto. Y si paga por el producto, el resultado es ¿qué? El dinero. Esa es la economía de Dios. La economía del mundo es la plata. Usted verá. Otro me decía, padre, hace un mes me dieron empleo y es el empleo de mis sueños y tengo mucho miedo de perder ese trabajo, que a los 2 meses me digan después del periodo de prueba, me da mucho miedo que me despidan. ¿Usted qué me aconseja? Y le dije, no cuide ese trabajo. No lo cuide. Le aconsejo eso. Pero ¿cómo así? No cuide su trabajo. Cuide sus virtudes, que sus virtudes cuidan su trabajo. Porque nos ponemos a cuidar el trabajo y entonces queremos darle gusto a todo. Amén. Si usted se pone a cuidar su trabajo, tiene que darle gusto a todo el mundo y termina siendo un títere. Pero si usted cuida sus virtudes cuidan su trabajo. Y usted tiene un trabajo seguro porque usted está cuidando sus virtudes. No descuide sus virtudes. Cuide sus virtudes, que sus virtudes cuiden su trabajo. Y yo te digo en la economía de Dios, cuida a la gente, que la gente te cuida la plata. Cuida a tus empleados, que los empleados contentos, felices, a los que se les está pagando equitativa y justamente, van a cuidar la empresa. Es la economía de Dios. Es la manera de Dios. Y la manera de Dios no es la manera del mundo. Y la manera de Dios siempre es en esperanza. Amén. La esperanza cristiana es una vida que no muere. Vamos por la vida echando chispas, nadando contra corriente y echando chispas. Eso es un cristiano, ¿sabían? Un cristiano es eso. Un ser humano que no trabaja con las lógicas del mundo, sino con las lógicas de Dios. Y al trabajar con la lógica de Dios, sabe que va en contravía, como los salmones, en contracorriente, pero echando chispas. Es decir, iluminando a muchos. Eche chispas. Y chispas de fe, chispas de esperanza, chispas de amor.
La esperanza es el corazón de la promesa. ¿Por qué nosotros esperamos? Pues porque nos prometieron. Y el que nos prometió es fiel. ¿El que nos prometió es qué? Fiel. O sea que usted puede esperar en el Señor tranquilamente, porque el Dios en el que usted cree es el Dios de las promesas, pero además ese Dios de las promesas es fiel.